Amado Padre, buen Señor, te damos gracias, pues no me canso de decir, Señor, a ti te place, Padre mío, que un grupo de personas, un grupo de adoradores, Señor, se den cita semana a semana aquí a tu casa que ha sido consagrada para glorificar tu nombre, Señor. Te agradecemos porque tú nos permites esa bendición, pues como dice una canción, no hay lugar más alto que estar al estrado de tus pies, Señor. Y henos aquí, Señor, para decirte gracias por todo. Señor, te agradecemos por la vida, te agradecemos aún por las cosas que no entendemos, pero confiando en ti sabemos que tú tienes control, Señor. Te pedimos, Padre mío, que aprontes y aligeres los pasos de las personas que están por venir, Padre mío, para que juntos, en hermandad, podamos adorarte y exaltarte como solo tú te lo mereces. Una vez más, mi Padre amado, bendice a cada una de las familias aquí representadas, Señor. Sé tú consolando, pero sobre todo animando sus corazones, Padre mío. Te damos gracias por tanta bendición. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Oh, qué amor, qué inmenso amor, Él es mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, Él es mi Salvador. Desde el cielo al Salvador mandó a morir, por mí murió, Dios Padre padecí. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz, Él quiere darte a ti. Digo en Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y tú sepas entrar y apartar entrar cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracias ya no habrá, pues despreciaste hoy acerca pecador, la salvación de Dios. Y apartar entrar cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracias ya no habrá, pues despreciaste hoy acéptate pecador, la salvación de Dios. Oh, qué amor, qué inmenso amor, Él es mi Salvador. Amén. Gloria al Señor. Y ahora sí vamos a entrar en el tema de lo que nos toca en esta oportunidad.
Estamos siguiendo el libro de Efesios, también estamos ya para terminar el libro de Efesios, así que hoy me ha tocado, gracias a Dios, me ha tocado a mí ser el expositor de esta parte de la palabra de Dios que está en Efesios, en el capítulo 6, y lo voy a usar en esta ocasión, desde el verso 11 hasta el verso 20. Desde el verso 11 hasta el verso 20, aunque ya el pastor Vicente nos habló el domingo anterior, parte de ello, pero para poder entender un poquito más, quiero volver a tomar los versículos desde el 11. Y debería el tema haberse llamado la armadura de Dios, pero yo lo he titulado guerra espiritual. Y quiero que veamos un poquito por qué lo he puesto o por qué lo he titulado guerra espiritual. Y antes de orar, quiero que leamos por qué lo he puesto este tema o este título, guerra espiritual. Miremos para empezar el verso 12, Efesios 6:12. Y dice, fíjense lo que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí hay una palabra que está al principio de este verso. No tenemos lucha. ¿Qué es eso? No tenemos lucha. Y he estado esta mañana consultando algunas versiones, no sé si unas 15 versiones, hay algunas diferentes versiones. La Biblia es única, pero hay algunas versiones. Y tomando esta palabra, lucha, y que en todas las versiones no cambia la palabra, siempre es pelea o lucha. Y por eso anoté, en la versión NBI, Nueva Versión Internacional, dice: nuestra lucha no es contra seres humanos. En la traducción actual, no luchamos contra nosotros. No luchamos contra gente como nosotros. Nuestra lucha no es contra gente como nosotros. No es contra seres humanos. En la Biblia Kadosh dice: no estamos luchando contra seres humanos. Otra versión que se llama Torres Amad: no es nuestra pelea solamente contra hombres. En la versión que hemos leído, Reina Valera, y hay muchas más que dicen como la Reina Valera, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que estamos en guerra, ¿verdad? Todos los días del cristiano. Vamos a orar, acompáñenme a orar. Padre, elevamos nuestra oración en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, para pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable, usando mi boca para poder leer tu palabra y entender a través de pocos comentarios lo que tú nos dices a nosotros. Señor, bendecimos tu nombre y quedamos en tu presencia de principio a fin. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén y amén. Guerra espiritual. ¿Qué es guerra? ¿Qué es guerra? Guerra es el rompimiento de la paz entre dos potencias, entre dos o más
potencias. Eso es una guerra. Es una lucha armada entre dos o más naciones. Ahora mismo se ha perdido o se está perdiendo la paz y estamos al borde de una tercera guerra mundial. Solo falta que se lance la primera bomba nuclear. No sé quién de las potencias, no sé. Pueda que sea Israel, se está viendo solo, el mundo lo ha dejado solo. ¿Será Rusia? ¿Será Estados Unidos? ¿Serán los iraníes que ya casi tienen la bomba nuclear? No sé. Pero el rato que se lance la primera bomba nuclear, se desatará, porque hay muchas naciones, hasta la India, la China, todos ellos tienen cabezas nucleares. Y no habrá cómo defenderse sino con una guerra nuclear. Se ha roto la paz. Solamente el rato que, lo que dice la Biblia, se le permitió al cuarto sello, creo que es, que se maten unos a otros, y entonces se desatará. Está para ocurrir ya mismo. Entonces, guerra es el rompimiento de la paz entre dos o más potencias, es una lucha armada entre dos o más naciones. Ahora, tenemos el concepto de lo que es guerra. Ahora, ¿por qué la guerra espiritual del cristiano? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado por qué? ¿Tiene tal vez claro por qué? ¿Sabe cuál es el motivo? Y la guerra del diablo es contra nosotros, contra mí y contra ti. ¿Por qué? Porque antes éramos, fíjense lo que dice la palabra, no lo digo yo, es duro, pero hay que decir lo que dice la palabra, porque antes éramos del diablo. Y Jesús lo dijo con claridad, lo dijo a los sacerdotes de aquel tiempo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de él hacen. Queréis hacer y hacen. Están sujetos a él. Así estábamos nosotros, sujetos a él. Y hacíamos lo que a él le parecía que hagamos. Eso hacíamos. Pero desde que recibimos a Cristo Jesús nuestro Señor, nuestro jefe anterior, escuchen, ¿quién era nuestro jefe anterior? El diablo. Por haber nosotros cambiado de jefe, éramos de él, éramos del diablo, pero ahora por recibir a Cristo, somos de Cristo, y entonces se ha enfurecido el jefe anterior, el diablo, y nos ha declarado guerra. Amén, así es. De manera que estamos en lucha. Por eso que estos versículos nos enseñan, nos dirigen a eso. Ahora, si es así, ¿quién se ha convertido en comandante de esta guerra contra nosotros? Verso 11. Ahora sí, vamos a la Sagrada Escritura. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas. ¿De quién? Nos ha declarado guerra. Somos soldados en pie de guerra, hablando espiritualmente. Y Él se ha convertido en el comandante, en jefe de la guerra contra nosotros. Guerra espiritual. Y el verso 12, que ya lo hemos leído creo 2 veces, y va por la tercera. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no contra seres humanos, no contra gente. El diablo, la influencia de los demonios, usan a las personas para hacernos lidiar, para hacernos pelear, para hacernos luchar, para que se rompa nuestra paz, para que no haya gozo. Si no, nuestra lucha es contra principados, contra potestades. ¿Qué son estos? Demonios encuadrados en rangos, principados, potestades, otro rango,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, otro rango, que están metiéndose en los gobiernos del mundo para hacernos desviar de Dios. ¿De dónde vienen los abortos? ¿De dónde viene la homosexualidad? ¿De dónde viene el rompimiento de paz por el orgullo? Porque se ha roto la paz. Las superpotencias están luchando, cada una quiere dominar al mundo y la una no se va a dejar de la otra. Y tenemos una alianza entre una potencia, somos nosotros mismos aliados de una potencia y otros son aliados de otra potencia, y cuando se desencadene, todos entraremos en ello. Por eso es que dice, oiréis de rumores de guerras y rumores de guerras, pero no se preocupen, este es el principio, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Así va a ser. Estamos al borde. No pensemos que estamos lejos de ellos, estamos cerca. Entonces, ese es el comandante de esta guerra contra nosotros. Y las guerras están haciéndose no solamente contra nosotros. En el mundo secular, las guerras son por los intereses personales. Quieren dominar el mundo, quieren adueñarse del mundo. Y eso es lo que va a pasar. Ahora que nosotros nos hemos convertido a Cristo, Él es nuestro capitán. Él es nuestro Señor. Él ya lo venció al otro, pero hasta que Él venga en su segunda venida, tenemos esta guerra espiritual. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el punto de la discordia? Si nuestro capitán es Cristo y Él ya lo venció en la cruz porque resucitó, el problema es que la muerte no la trajo el capitán nuestro, que es ahora, lo trajo el diablo. Él fue el que engañó al hombre. No van a morir, no se crean, Dios es egoísta y no quiere Él que ustedes sepan el bien y el mal, pero cuando ustedes coman de este fruto, entonces serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y fueron engañados, como estamos siendo ahora, y entró la muerte. ¿Quién trajo la muerte a la tierra? ¿Y qué es lo que tememos cada uno? La muerte. ¿No pensó el diablo que haciéndolo morir al Salvador se acababa la salvación? Todos iban a morir, todos iban a ir al lugar de él, del diablo. Pero cuando Cristo resucitó, ha sido vencido. Y la victoria es de Cristo. Y si nosotros estamos con Él, la victoria de Él es nuestra, porque Él lo venció. Tendremos que morir, pero Cristo no tuvo miedo a la muerte. Fue Él voluntariamente a la muerte y resucitó de entre los muertos. Y así como Él resucitó, la promesa es: nos resucitará a nosotros. Amén. Amén. Gracias a Dios. Entonces Dios, sabiendo que estábamos en esta condición de guerra, sabiendo que hasta que Él vuelva tendremos que luchar aquí, nos ha dado lo que la Biblia llama la armadura de Dios. ¿Cierto? ¿Para qué? ¿Qué es la armadura de Dios? Vamos a verla. ¿Qué es la armadura? Son enseres. No tenemos aquí un militar. Creo que yo soy el único ex militar que conozco un poquito. ¿Qué es una armadura? O una armadura de guerra. Son enseres de protección. Escúchenme. La armadura son enseres de protección, porque hay enseres de cocina, hay otros enseres de vestirse, bueno, pero los enseres de protección son estos.
Los enseres de protección que son los enseres de protección que el soldado tiene que ponerse para protegerse del enemigo en la guerra o en la batalla. ¿Cuáles son esos enseres? Ahora sí, el cinturón de la verdad. Son 6. El cinturón de la verdad es un cinturón un poco ancho, bien flexible, pero al mismo tiempo rígido, que el soldado tiene que ponerse. ¿Para qué? Para afirmar su cuerpo, para estar listo. Pero es el cinturón de la verdad. ¿Cuál es el cinturón del cristiano? La verdad. Usted no tiene que mentir, tiene que ser honesto en todos los actos de su vida, en todos los actos de nuestra vida. Ese es el cinturón de la verdad que tú y yo tenemos que llevar. Y esa es una de las armas simbolizadas aquí como el cinturón de la verdad. Son 6. El siguiente, la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza? Generalmente la coraza es un arma especialmente de bronce que el soldado se pone aquí para evitar que las balas penetren en su cuerpo y reboten y no lo hieran y no muera. Pero en el sentido espiritual, ¿cuál es la coraza de justicia? Hermanos, tenemos que ser justos en todos nuestros actos. De repente pueda ser, a mí me ha ocurrido, que voy a hacer una compra y el vendedor me da un cambio, me da un vuelto, como llamamos aquí, equivocado, me da más de lo justo. Si yo soy justo, ¿qué hago? Me vuelvo y le digo: señor o señora, se ha equivocado, el costo es tanto y usted me ha dado tanto vuelto, así que yo creo que está de más lo que me ha dado. Una vez me pasó eso con una señora en una tienda y me dijo: qué caballero que eres. Porque eso es justo. Eso es justo. Esa es la coraza de justicia en el cristiano. ¿Y cuántas cosas más podemos considerar desde ese punto de vista? Número 3, el calzado de los pies. El calzado del soldado tiene que ser un calzado apropiado, capaz que pueda afianzarse bien en tierra y además que le proteja de cortaduras, de espinas, de bombas a lo mejor que están puestas por el enemigo para que caiga y no pueda luchar. El calzado de los pies del cristiano es el estar dispuesto a llevar, a predicar el evangelio de la paz. Esa es la armadura que Dios nos ha dado. En cuarto lugar, el escudo de la fe. Secularmente, ahora hemos visto, los policías tienen un escudo más o menos de este tamaño, con una manija que puedan cogerlo desde el centro, capaz que no tengan que bajarlo, ni subirlo, ni hacerlo a los costados para que le protejan. A lo mejor su cara, su vientre, sus costados, sus brazos, para protegerse del enemigo, porque el enemigo lo ataca. Ese es un escudo secular. Pero, ¿cuál es el escudo de la fe? Lo que ya hemos dicho acá arriba. Cristo Jesús fue a la muerte, pero venció a la muerte y resucitó de entre los muertos, glorioso y triunfante. Él es el victorioso. Y si nosotros perdemos esa fe, es que no nos hemos puesto el escudo. Hemos bajado el escudo y estamos a merced de las flechas que el enemigo nos pueda lanzar, ¿verdad?
Aquí tenemos una palabra, fe. Por la fe. A ver. Nosotros antes éramos pecadores. Éramos culpables porque somos pecadores, ¿verdad? Estábamos muertos para con Dios. Sucia nuestra alma. Esclavos del pecado que no podemos vencerlo. No por nuestras propias fuerzas o nuestra fuerza de voluntad, como solemos decir. Por tanto, éramos enemigos de Dios. Y finalmente estábamos bajo la ira de Dios. Pero cuando de repente el Espíritu Santo, que lo vamos a ver en las próximas lecciones de los martes, vino a nosotros y plantó en nosotros esta fe en Jesucristo, y nos arrepentimos y vinimos a Jesucristo, Él nos ha cambiado de pecadores a perdonados, de culpables a inocentes, no por nuestra inocencia, sino por la inocencia de Cristo que Él me revistió cuando yo lo recibí. Era muerto, pero Él me ha dado vida. Estaba sucio, pero Él me ha lavado, me ha limpiado con su sangre. Era esclavo del pecado, pero a Él ha cortado las cadenas y ahora soy libre. Era enemigo de Dios, ahora soy amigo de Dios. Estaba bajo la ira de Dios, pero ahora, por la fe, al haberme arrepentido y venir a Cristo, recibirlo, aceptar que el sacrificio de Él es el único que puede limpiarme, por esa fe en Él, ahora soy hijo amado. Ya no soy el enemigo, ya no soy el esclavo, soy hijo amado de Dios. En quinto lugar, el casco de la salvación. A mí me tocó ponerme un casco pesado de acero y así pasar guardias toda una mañana y a veces muchas jornadas. Pero el casco es un arma, un enser de protección que hay que ponerse en la cabeza para que si el enemigo le lanzara una bala y le apuntara a la cabeza, pues el casco de acero rebota la bala y no me ha muerto, no me ha herido, por eso estoy con vida. Pero el casco de salvación, hermano, tú tienes que creer que la obra que Cristo hizo en la cruz ha roto todas estas cadenas y por la fe ahora eres perdonado, eres inocente, eres limpio, eres hijo amado. No pierdas ese punto de vista en tu corazón, en tu mente, en tu vida, porque el rato que dudes de ello quiere decir que no eres salvo. Estás dudando. Van a venir persecuciones, pero ¿qué? Voy a ponerme con temor, tendré que enfrentarlo. Si Cristo me ayudará, el Espíritu de Dios te dará la potencia para que puedas sobrevivir en el día malo. ¿No? El casco de salvación. Hasta aquí hemos visto 5 armaduras. Y ahora viene la séptima, digo la sexta. La espada del Espíritu. De las 6 armas o de los 6 enseres de la armadura de Dios, es la única de ataque. Es la única que sirve para defendernos y para atacar. La espada del Espíritu. ¿Y cuál es esa espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿Y qué tal? Así como el soldado tiene su espada y no le enseñaron a manejarla, o no se preparó en manejarla y no puede usarla, ¿qué pasa con el soldado? Vendrá el enemigo y lo matará. Pero el que sabe manejar
sabe defenderse y sabe atacar. En el sentido espiritual, tiene que manejar bien esta espada. Esta es la espada. Jesús con esto se defendió. El enemigo vino a decirle: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La espada del Espíritu, con la que venceremos. Ese será lo que nos ha dejado nuestro Rey. Por esto nos ha dejado Dios su armadura. De manera que, como cristiano, nos hemos convertido en guerreros, en soldados de Cristo, para defender, para atacar el mal y para tratar de libertar a otros que están también en problemas, como yo estuve antes de venir a Él. Pero un segundo punto: ¿cómo utilizar esta armadura? Dios nos ha dejado esta lista de armas, pero pensemos en un soldado que está puesto el casco, puesto la coraza, puesto el cinturón, calzado los pies, tiene la espada, y si no se ha entrenado, él está con todas las armas. Pero ¿y si no se ha entrenado? Ni siquiera sabe qué representa cada armadura, cada arma. ¿Qué va a pasar con él? Muere. Va a ser derrotado, ¿no es cierto? Muere. Bueno, así que nosotros somos soldados de Cristo. Amén. ¿Verdad? ¿Cómo utilizar entonces esta armadura que Dios nos ha entregado? Así como se prepara el soldado para la batalla, así como el soldado se prepara para la guerra. Me preguntará usted: ¿y cómo se prepara? Todos los días tiene que estar entrenándose, conocer de lo que le puede proteger el casco, y que tiene que ponerse, porque si no se pone y está en guerra, el enemigo lo atacará y será hombre muerto. Si viene una bala y le pega, hombre menos, hombre muerto. Tiene que conocer lo que es la coraza, tiene que entrenarse, ¿verdad? Tiene que ponerse el calzado, tiene que ponerse el escudo, tiene que llevar el escudo de fe, tiene que llevar el casco de salvación, tiene que llevar la espada y saberla usar, y tiene que estar practicando todos los días. El soldado todos los días está en trotes, en carreras, que vuelta acá, vuelta allá, ya no avanza, y le preguntan: ¿quiénes no avanzan? Pobre de aquel que diga: yo ya no avanzo. Hombre muerto. Es hostilizado, es tratado así para prepararlo para la guerra. Tiene que estar listo y poder sobrevivir en cualquier circunstancia. Y esto me hace acordar de una situación de las tantas que se ha vivido. En una ocasión, cuando hacía un curso, nos llevaron a las alturas del Cerro Pichincha. Estaba lloviendo y llegamos a un rastrojo donde habían crecido, rastrojo de siembran papa ahí, y las papitas chiquitas que crecen, o mejor dicho, las papitas chiquitas que quedan crecen, y vienen las langostas y se comen. Y llegamos a un rastrojo lleno de langostas y nos hicieron pararnos allí. Alto ahí. Después de unos minutos nos dijeron: aquí vamos a dormir.
y allí dormimos. Y amanecimos, claro, cubiertos con un sleeping, pero al mismo tiempo el sleeping cubierto de larvas de gusanos. Cosas como esas el soldado tiene que vivir, tiene que entrenarse. ¿Para qué? Porque en la guerra el enemigo no tiene compasión. Uno tiene que estar preparado para eso. El soldado tiene que estar preparado para eso. Entonces, ¿cuál es el entrenamiento del soldado? Eso es lo que estábamos viendo. ¿Cómo se prepara el soldado para la batalla? Con mucho entrenamiento. El soldado no debe ser un improvisado, sino listo para la defensa o ataque en cualquier momento, porque el enemigo sabe nuestras vulnerabilidades. Tiene que estar preparado, ¿verdad? ¿Cómo nos preparamos? Volvemos a la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, el verso 18. Un énfasis que era para hoy. ¿Qué dice el verso 18? ¿Cuál es el entrenamiento del soldado espiritual, del guerrero de Cristo? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quizás quiero presumir, nos acordamos en nuestros devocionales de todos ustedes. No los conozco a todos por nombre, pero estamos orando por todos ustedes, porque ustedes tienen la misma lucha que nosotros enfrentamos. Amén. Y así como nosotros enfrentamos, todo el pueblo de Dios, a quien el diablo le declaró la guerra, están luchando. Y nosotros aquí, en Occidente, tenemos un tiempo de paz relativa. En Oriente o en Medio Oriente, el cristiano, el que ha decidido su vida por Cristo y lo declara, lo confiesa, va al paredón, va al calabozo, y quieren obligarlo a que se retracte. Y como no se retracta, porque sabe en quién ha creído, va a la muerte. Hoy mismo están muchos de nuestros hermanos muriendo por causa de Cristo. Hace unos días se presentó aquí una hermana que Dios la ha llamado a ir a predicar el Evangelio allá, en Medio Oriente. Dios ha puesto en el corazón de ella se va a ir. Por eso es que habíamos pedido el dólar misionero que estamos hablando, de que se anunció, para apoyarla con ese dólar misionero a ella, para el sustento de ella, para que ella vaya a predicar, ya que Dios la ha llamado a predicar el Evangelio a donde tú y yo no podemos ir. Ella va a estar. Y si nosotros la apoyamos a ella, es como están predicando el Evangelio a esa gente allá que rechazan a Cristo. Queremos apoyarla. Así que, mis hermanos, eso es el entrenamiento, mucha oración. Y aquí quiero aclarar un poquito, ¿qué es orar? Escúchenme bien lo que les voy a decir. ¿Qué es orar? Como decía un predicador, especialmente por causa de los nuevecitos, porque están viniendo gente nueva y esperamos que Dios siga trayendo muchas personas, muchas almas más y puedan entender lo que es ser cristiano. ¿Qué es orar? Orar, voy a decir, es diferente que rezar. Rezar es recitar una oración que otro la compuso y que quedó escrita y que nos enseñaron a repetirla de memoria. Eso es rezar. Pero orar es expresarle a Dios mi agradecimiento por la vida, por la salvación que Él me ha dado. Porque habiendo estado muerto en delitos y pecados, ahora soy libre. Ahora soy su hijo.
darle gracias por lo que ha hecho, o también presentarle nuestras necesidades. Tal vez tienes un vecino, un amigo, un compañero que está yendo al infierno porque no ha sido perdonado. Hablarle de la palabra, predicarle el evangelio, llevarle la palabra, orar por él. A la primera no te va a escuchar, pero ora primero por él. Ora y verás que Dios te va a dar la oportunidad de llevarle el evangelio y además te va a dar palabra para decirle, para compartir. Entonces, orar es expresar nuestro agradecimiento, nuestras peticiones o nuestras necesidades a Dios. Lo que nosotros sentimos, lo que yo siento hoy, eso es orar. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros que nuestra oración llega al trono de la gracia? Les decía que me pongan atención y escúchenme. Nuestras oraciones llegan al trono de la gracia solo por un camino. No hay dos caminos, solo uno. Y aquí sí quiero pedir al hermano que está en la computación, por favor, Juan 14, 6. Veamos lo que dice el mismo Señor Jesús. Y escuchen lo que dice Él mismo, el mismo Señor. Digo, escuchen, dije, no tenemos grabado, sino proyectado. Jesús le dijo, o le dice, yo soy, dijo Él, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino y fuera de Él no hay. Quiero leer con ustedes otro pasaje, Hebreos capítulo 4, desde el verso 14, Hebreos 4, desde el verso 14 hasta el 16. Por tanto, una vez que les ha explicado ya todo lo que dice este capítulo y llegamos al versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, no sé si estamos claros de lo que es un sumo sacerdote. Cristo. Amén. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Amén. ¿Quién es el que traspasó los cielos después de morir y resucitar? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra fe. No esté dudando, hermano. Las dudas solo le llevarán acá, si dudamos de Él. El verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Quién fue Él? Jesús. Solo Cristo. El único que no, de los hombres que han pisado este planeta, todos somos pecadores. El único sin pecado es Cristo. Amén, así es. Verso 16. Ahora sí, entonces, si sabemos quién es el camino, quién es nuestro sumo sacerdote, el verso 16, Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. Cuando tú ores en ese nombre, será escuchada en el trono de la gracia tu oración. Amén. Pero si lo haces en nombre de San Antonio, en nombre de San Luis, cualquier otro nombre, llámese como se llame,
su oración no es escuchada en los cielos. Solamente cuando lo hacemos en el nombre de Cristo. Mi forma de orar casi siempre me han de escuchar. Elevamos nuestra oración a ti, Padre, en el nombre de Cristo. La Biblia nos manda que nuestra oración, escuchen esto también, debe ser dirigida. Dios son 3 personas, pero la oración es dirigida al Padre, no al Hijo, ni siquiera al Espíritu Santo, sino al Padre, pero en el nombre de Cristo, porque Él es el único camino. Nadie viene al Padre sino por mí. En el nombre de Jesús, nuestras oraciones llegan al Padre. Si ora bajo otro nombre, a lo mejor el nombre de la Virgen María, que fue la bendecida por Dios, la elegida por Dios para que venga la simiente de la mujer, como le dijo a Eva Dios en el Edén. Si oramos en el nombre de ella, el único nombre que Dios nos ha dado es Cristo Jesús. No hay más. No hay más. Muy bien. Para concluir, después de ver todos estos versículos, de leer todos estos versículos, ¿estamos en guerra o no? ¿No es cierto? Y todos los días. La pregunta es, ¿estamos entrenados o entrenándonos en todo tiempo para la oración? ¿O para la lucha? ¿O para la guerra? ¿Estamos entrenándonos en oración? Dice en el capítulo 6 de Efesios, voy a volverlo a leer, el verso 18, orando en todo tiempo. O sea que no tengo que ir a trabajar, no tengo que ir al colegio, no tengo que ir a la escuela, tengo que estar solo orando. La oración puede hacerla usted internamente, puede ir conduciendo, puede estar trabajando, puede estar haciendo otra cosa, pero su corazón está a través del Espíritu siempre comunicándose con Dios. Amén. Dios nos ha hecho espíritu, alma y cuerpo. Y la parte nuestra, la que se comunica con Dios, es nuestro espíritu. Dice la palabra de Dios, tales adoradores busca Dios que le adore en espíritu y en verdad. Cuando nuestro espíritu se conecta con Dios, entonces estamos orando en el poder del Espíritu Santo. Mi espíritu se conecta con Él y entonces Él intercede también por nosotros con gemidos indecibles. En el nombre de Cristo llega al trono de la gracia. Entonces, orando con toda oración, dice aquí, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. ¿Cómo con toda oración? Tal vez en grupo, tal vez yo solito, tal vez en voz clamándole, Señor, ven en mi ayuda, o también en silencio, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mi hermano, de mi hermana, de mi mujer, de mis hijos. En silencio estás orando a Él en el nombre de Cristo y esa oración está llegando a Él. Y así estamos siendo entrenados para la batalla, porque si no, estamos, dice el verso 18, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos, con toda perseverancia. ¿Cuánto tiempo tenemos que orar? Siempre. Todo tiempo. Si no oramos, no estamos haciendo uso de lo que el Señor nos dice. Por aquí mismo creo que estaba. Por lo demás, el verso 10, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. En la fuerza de Él nosotros no podremos luchar por nosotros mismos. Tenemos que fortalecernos en su fuerza, en lo que Él hizo, en lo que Él venció, estar seguros de ello. Esa es la fortaleza nuestra. Quiero terminar con una ilustración. Lo que dijo Churchill a sus soldados. Yo creo que, no sé si lo saben, pero Churchill fue el primer ministro de Inglaterra en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial que hubo. Los soldados de Hitler habían entrado a Francia, a todas las naciones alrededor, y se aprestaban a entrar a Inglaterra. Entonces Inglaterra tenía que prepararse también para pelear contra el ejército alemán. Y Churchill les dice a sus soldados estas palabras: debo darles esta advertencia. Lo que sigue a la cobardía y a la traición es el exceso de confianza en sí mismos que conlleva, que conlleva a entrar a la pereza, la cual es peor que los crímenes de guerra. Churchill alertó a sus soldados diciéndoles: cuidado, se confíen, estar atentos, entrénense cada día, estén listos, porque el que confía en sí mismo, viene el otro y lo ataca al cobarde y se ha vuelto un traidor. Nos puede pasar a nosotros igual manera, hermanos. Nuestro entrenamiento entonces es la oración constante. Sería de preguntarnos, dice el verso 19, y oren también por mí, Efesios 6, 19, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Preguntémonos: ¿he orado hoy por ti? ¿Has orado tú por mí en esta mañana? ¿Estamos entrenándonos o estamos confiados en nosotros mismos? Si estamos así, somos soldados y estamos en guerra. Verso 20. Oren por mí, decía el apóstol, para que les sea dada palabra y pueda hablar con denuedo la palabra, el Evangelio a los demás. Oren por mí, porque por causa de Él, dice el verso 20, soy embajador en cadenas. Estaba preso cuando escribió esta carta. Estaba preso el apóstol, pero él no dejaba de orar por todos los santos, pero pedía que oren también por él, para que pueda él hablar como debo hablar, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermanos, estamos en guerra, y a nosotros, por suerte, nos ha tocado ser soldados. Nuestro capitán ya venció. Él viene pronto por ti y por mí. Otra vez, no vayamos a estar o no nos vaya a encontrar como las 5 vírgenes insensatas, que por no haberse preparado, por no haber tenido el aceite listo, tuvieron que ir. Mientras ellas fueron, vino el esposo y cerró las puertas. Las prudentes entraron, pero las insensatas vinieron a golpear la puerta. Salió el esposo y dijo: no las conozco. Estamos en guerra. Preparémonos, entrenémonos, orando a Dios en todo tiempo, en el nombre que es sobre todo nombre. Así esta iglesia
iglesia va a crecer. Van a seguir viniendo más almas a Él, al único que nos ha dado vida. Vida eterna. Vida eterna allá en su gloria. Por siempre. Él es la roca eterna. Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Soberano Padre, muchas gracias, Señor. Que esto que he comentado lo hayas hablado tú mismo al corazón de cada hermano. Y que estemos listos, preparados, Señor. No que vengamos cuando la puerta se haya cerrado, sino estar a tiempo como prudentes, Señor, no como insensatos. Ayúdanos, Padre. Y que te pido, Padre, una gran bendición, una gran porción tuya a esta congregación. Y ayúdanos a crecer, Padre. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, pero el que da el crecimiento eres tú, Señor. Ponemos en tus benditas manos, Padre, a esta congregación, en el nombre santo, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, por quien te damos gracias. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.